Encantado de saludarlos y de participar en esta iniciativa del abogado Alejandro Baptista de la Universidad Nacional de La Plata, que está referida a un curso sobre Administración 2.0, en el cual se estudian las realidades y posibilidades del gobierno y la administración electrónica. Yo en este curso, como ustedes saben, y consta en el programa, y lo pueden ver en la página web, tengo que tratar sobre el módulo 2, que versa sobre la regulación de la sociedad de la información, derecho e informática. Es decir, me tengo que limitar a hacer una introducción al tema, una vez que ya se han dado los rudimentos técnicos sobre la cuestión, y antes de hablar sobre las características de la administración electrónica, como se hace en el curso, tengo que hablar desde una perspectiva general de las consecuencias que tuvo la expansión de las técnicas de la información, del uso de las técnicas de la información en un ámbito no técnico, no científico, como es el ámbito de las empresas o el ámbito de la administración, ya hace mucho tiempo, en torno a la segunda mitad del siglo XX, cuando comenzaron las aplicaciones en este terreno, como les he dicho con anterioridad. Bien, y a lo que me tengo que limitar y de lo que trata justamente el texto al que estas palabras tienen la misión de introducir, de lo que tengo que tratar es de cómo esas consecuencias, esa puesta en práctica, esa utilización de las tecnologías de la información, muy pronto tuvieron consecuencias negativas, en el sentido de, como hablamos los juristas siempre, consecuencias de tipo molesto, en fin, ilegal, no conforme con los principios comunes de la práctica del uso que se lleva en una sociedad civilizada. A lo que me refiero es a que muy pronto, si las tecnologías de la información se utilizaron para almacenar información personal referida, pongamos, a la adquisición de un seguro de vida, actividad que es plenamente lógica, lícita y permitida en cualquier ambiente, y esto es lo que de hecho sucedió, por ejemplo, en Estados Unidos, especialmente en Estados Unidos, donde fue el comienzo de estas experiencias. Bueno, pues muy pronto, al poco tiempo de hacerse este uso, se observó que la información que la persona interesada en obtener un seguro de vida había dado a la compañía de seguros, pongamos por caso, no estoy hablando de un ejemplo textual, sino que es un ejemplo aproximativo, pues bien, esta persona o estas personas se dieron cuenta de que esa información se había utilizado no con la finalidad de la tramitación de este seguro de vida, sino con otras finalidades, se le había dado otro uso. Bueno, pues aquí comenzó el abuso, el defecto, la utilización de las tecnologías en un sentido diferente a aquel para el cual fueron desarrolladas en un primer momento. Bueno, este es un ejemplo, ya les digo que no es textual, pero sí que aproximativo a lo que sucedió en aquella época y especialmente en Estados Unidos. Uno de los ejemplos que motivó el comienzo de acciones contra aquellos que se habían comportado de esta forma, diríamos, desleal, no correcta, no ética y en ciertos aspectos ilegal. Los afectados recurrieron a unos abogados, y estos abogados, en cuanto que estábamos en un sistema de common law, como es el sistema de Estados Unidos, tuvieron que encontrar precedentes para poder argumentar ante unos jueces en relación a la ilegalidad de esta actividad. Como la actividad era novedosa en aquella época, los precedentes pues tuvieron que buscarse en un tiempo no muy lejano, ¿no? y de una forma aproximada. Bueno, el hecho es que se dijo que esta utilización de la información recopilada con un determinado fin en otro fin
sin autorización de la persona interesada, la persona cuya información era objeto de almacenamiento en estas tecnologías de la información. Eso era incorrecto, y ese uso era incorrecto porque se iba contra el derecho a la privacidad, o como decimos en el derecho continental, se iba contra la intimidad. De esta forma, la palabra que prosperó fue privacidad, porque efectivamente la referencia, los casos que se tomaron como punto de referencia para ser aceptada la propuesta en los juzgados de Common Law, fue unas sentencias, unas resoluciones que se dieron a principios del siglo XX, finales del XIX, principios del XX, especialmente principios del XX, con relación a la utilización de la fotografía. Se hicieron fotografías también de una forma alevosa, podríamos decir, es decir, sin la autorización de las personas que eran fotografiadas, y hubo unos jueces que consideraron que esto era ilegal por hacerlo sin obtener el permiso de las personas que eran fotografiadas, porque no se había obtenido la autorización, y esto iba contra la privacidad de esas personas que habían sido fotografiadas de esa forma, diríamos, alevosa. Bueno, esto fue el comienzo de la regulación de las consecuencias de las tecnologías de la información y la comunicación. Este comienzo se importó en Europa, en los países, fundamentalmente los países nórdicos, en Suecia y también en Alemania, en países en los que muy pronto se realizaron estas aplicaciones, en torno a los años 60, a finales de los 60, en los años 70. Muy pronto se utilizaron las posibilidades de las aplicaciones de las tecnologías de la información, sobre todo ya no en el ámbito privado, sino en el ámbito público. Estamos en el momento de la organización del Estado Social de Derecho, la organización de grandes organizaciones de seguridad social, la recaudación de impuestos, y con estos fines, con el movimiento, la movilización de todos estos datos, lo cierto es que en estos países se importó la resolución que se había, aquellas decisiones que se habían tomado en Estados Unidos, y se introdujeron ya en el estilo continental en leyes sobre privacidad, que muy pronto fueron leyes sobre la protección de datos, porque muy pronto la regulación que intentó evitar esas consecuencias negativas de las tecnologías de la información y la comunicación se centró no únicamente en la privacidad, que también se regulaba, sino en el instrumento, en el mecanismo por medio del cual se podía causar esas lesiones, ¿no? En definitiva, el ordenador y los programas, los datos, la protección de datos. Se dijo que esto afectaba contra los principios técnicos de la protección de datos. Bueno, este fue otro paso. Hay legislaciones que consideran esta regulación, como también consideran y contienen la regulación que se refiere a la privacidad. El siguiente paso fue en los años 80, cuando especialmente en Alemania se trata de almacenar información en el censo, por parte de estados de la Federación Alemana, y con sus regulaciones. Esta iniciativa de utilización de estas tecnologías por medio del uso de una ley de carácter federal, no de carácter general, sino del estado que lo estaba regulando, en concreto era el estado de Baviera, era la ley del censo. Esto originó un recurso al Tribunal Constitucional alemán, un recurso que fue admitido por el Tribunal Constitucional alemán y decidido a favor, en el sentido de decir que, bueno, estos son temas muy importantes. Aquí de lo que nos tratamos es del derecho a la autodeterminación, o el derecho a la autodeterminación informativa, un derecho relevante que, si no estaba recogido en la Constitución fundamental, en la Ley Fundamental de Bonn, porque fue anterior al descubrimiento y a la utilización de estas tecnologías, sí que estaba en el principio de la libertad propio de la Constitución. Bueno, pues entonces, a partir de este momento, las leyes regularon ese derecho que tenemos los ciudadanos a utilizar nuestros datos, y por tanto todo aquel que utiliza nuestros datos y nuestro consentimiento infringe ese derecho a la autodeterminación informativa. Entonces, a partir de ese momento, las legislaciones se refirieron sobre todo las legislaciones europeas, a protección de datos, a privacidad y a principio de autodeterminación informativa. Otro paso más en la evolución fue la circunstancia de que en los años 90, ya con la utilización de la tecnología de la comunicación mediante Internet, se observó que había otro bien
jurídico que quedaba lesionado con la utilización de Internet. Y este bien jurídico era el del secreto de las comunicaciones. Internet es un medio extraordinario que relaciona a unos y otros, pero entonces y aún ahora la verdad es que tiene, por su constitución, tiene problemas en el sentido de que las comunicaciones pueden ser, que se producen a través de Internet, pueden ser vistas por otros. Bueno, sobre todo esto tratan los temas a los que estoy prologando en esta introducción. Y bueno, ahora decirles que ahí se verá cómo ahí se ve que la solución fue sencillamente las regulaciones que hay para prever el secreto de las comunicaciones, promover el secreto de las comunicaciones mediante las regulaciones sobre firma electrónica o firma digital. Bueno, y el último paso de la evolución de esta legislación, como la legislación de firma electrónica, por supuesto que es coherente con la que se refiere a privacidad, protección de datos y autodeterminación informativa. Bueno, finalmente el tema es tan complejo que se habla de administración electrónica, se habla de gobierno electrónico. En España hay una ley de acceso de los ciudadanos acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos. Bueno, pues en todas estas regulaciones, especialmente en esta de administración electrónica, en donde ya está implicada toda la organización de la administración, lo que se prevé es que, además de que hay que regular todo lo que he dicho hasta ahora, hay que regular también las actividades de todos los que intervienen en el funcionamiento de la administración electrónica, las actividades de los técnicos, las actividades de los informáticos. Bueno, y sobre esto, sobre todas estas cuestiones, es sobre lo que trata este tema que yo tengo, sobre el que yo tengo responsabilidad de impartirlo en este curso coordinado por el abogado Alejandro Batista. Muchas gracias.